Hoy tenemos un tramo del Camino de Santiago bastante largo hasta Logroño, son casi 30 kilómetros y se divide en tres partes bien diferenciadas. La primera, hasta Sansol, Torres del Río, es un camino entre campos como hemos tenido hasta ahora. En Torres del Río, por cierto, no debemos dejar de visitar la peculiar iglesia octogonal del Santo Sepulcro. La segunda parte nos conduce hasta Viana y hay muchas subidas y bajadas que podréis ver el perfil claramente en la aplicación Buen Camino de Santiago. Y por último, una tercera parte, primero por camino y luego por trazado urbano hasta entrar en Logroño, capital de La Rioja. Salimos por el Portal de Castilla, una de las antiguas puertas de la muralla de la localidad. Esta portada monumental por la que pasamos hoy es una reconstrucción realizada hace casi 300 años de una portada anterior. Un camino llano entre campos de cereal y sin sombras nos lleva en menos de 7 kilómetros a la localidad de Sansol. Es un pueblo que en breve nos deja descendiendo un pequeño barranco. Cruzamos el río Linares con la vista puesta en el cercano núcleo de Torres del Río. Cuando pasemos por la localidad debemos visitar la iglesia del Santo Sepulcro. Es de planta octogonal, algo muy singular en España. Este tipo de iglesias se hacían para evocar aquella que se encontraba por aquel entonces en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Era para los medievales como una fotografía, un recuerdo de aquel lugar que cobijaba el principal lugar de Tierra Santa. Abandonamos Torres del Río por un camino en ascenso que nos conduce en menos de 3 kilómetros hasta la Ermita del Pollo. Desde aquí, 1 kilómetro después, se inicia un abrupto descenso que poco a poco se irá suavizando. Siempre por camino, sin sombras y cerca de la carretera, nos acercamos a la siguiente localidad, Viana. Llegamos a la parte antigua del último pueblo en tierras navarras. En el centro de Viana destaca su ayuntamiento, en un edificio diseñado a finales del siglo XVII. Enfrente, la iglesia de Santa María, un templo gótico del XIII, aunque ampliamente modificado. Uno de los cambios fue su portada renacentista, a cuyos pies se encuentra la lápida de César Borgia. Este fue un novelesco personaje del siglo XV en cuya vida se inspiró Maquiavelo para su obra El Príncipe. Cerca del albergue municipal Andrés Muñoz podremos pasear por las ruinas de la iglesia de San Pedro. Dejamos bien atrás, pasamos por debajo de la carretera y por camino nos acercamos a otra ermita, la de la Virgen de Cuevas. Poco antes de cruzar la carretera de nuevo por un paso elevado, se inicia aquí un camino a nuestra izquierda que nos lleva al observatorio de aves del embalse de Las Cañas. En la aplicación Buen Camino de Santiago tenéis la geolocalización y los horarios por si sois aficionados al avistamiento de aves. Cerca de la carretera atravesamos un pequeño bosque, un poco de sombra en esta larga etapa. Tras él entramos en La Rioja y en apenas un par de kilómetros ya vemos Logroño. Cruzamos el río Ebro por el llamado Puente de Piedra y accedemos a la parte antigua de la ciudad. Después de una ducha y descansar, podemos dar una vuelta por el casco antiguo de Logroño. Vamos a visitar la catedral y también la iglesia de Santiago del Real que tengo a mis espaldas. Es imprescindible el ir a la calle Laurel y cercanías para ir de pinchos. Cada bar tiene su especialidad y lo podemos acompañar por un buen vino de la tierra. ¡Buen camino!